Se lo va a llevar a la... ¡Quítese a la verga! Hey, ¿qué tal, Tecnocrats? Bienvenidos a un nuevo video que, por cierto, ustedes eligieron en la pestaña comunidad. Esta vez vamos a estar hablando de los peores celulares de Xiaomi, pero antes de eso vale la pena recargar que no soy un hater de Xiaomi o algo así. Los que conocen este canal saben que he llevado bastante tiempo recomendando celulares de esta marca. No sé qué dijo, pero miente. Sin embargo, no todos son perfectos y uno que otro malo por ahí. En este caso te los mencionaré aquí para que no los compres, crats. En fin, mi nombre es Yused y esto es Tecnocrats. Comenzamos. Antes de iniciar le doy la bienvenida a los miembros del canal, a Ciro Uriel y a Hugo el Pro 116. Gracias, crats, por apoyar el crecimiento de Tecnocrats. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. En este primer lugar tenemos el Redmi Note 8, un dispositivo que en su momento fue de las mejores opciones por su gran calidad-precio. Hoy en día no es una buena opción, crats. Como tal, el teléfono no es que sea malo, así como tipo Samsung Galaxy A20s o cosas así muy aberrantes. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Solo que sus características ya se quedan muy cortas para enfrentar otros teléfonos de casi su mismo rango de precio. Tienes toda la maldita razón. Es que si ahorras un poco más puedes conseguir un mejor dispositivo, ya sea un Redmi Note 9S o incluso su hermano mayor, el Redmi Note 8 Pro, que incluso en cuanto a cámaras es demasiado bueno. Si vienes de un gama baja y pasas a un Redmi Note 8 quizás sienta la diferencia, sin embargo con el pasar del tiempo te podrás dar cuenta que fue una mala elección. El cual con Snapdragon 665 se está quedando ya demasiado corto para juegos mucho más exigentes, aunque eso sí a día de hoy está muy barato. Te recomendaría en este caso mejor seguir ahorrando para conseguir un mejor dispositivo, crack. En este siguiente lugar encontramos el Redmi Note 9, la evolución entre comillas del Redmi Note 8. Si bien hubo algunos cambios, algunos aspectos donde hubo un mínimo cambio, creo que sería inútil mudarse a este dispositivo, más que todo porque sin dudas es un dispositivo mediocre, y es que además queda desvirtuado por sus dos hermanos, el Redmi Note 9S y el Redmi Note 9 Pro, que bueno, este último tampoco es que sea la gran cosa, es prácticamente igual al Redmi Note 9S. De las principales razones por la cual no recomiendo este dispositivo de Xiaomi es por su rendimiento. En este caso está encargado por el MediaTek Helio G85, que no es que sea muy malo, pero tampoco es muy bueno, crack. Por los $200 que puede costar este teléfono, creo que los vas a estar regalando prácticamente y estarás obteniendo un teléfono inútil, habiendo eso sí mejores funciones. A ver, ¿qué pasó? Que ahorrándote $30 más puedes conseguir el Poco X13 NFC, así que eso sí sería un enorme cambio, crack. Suma también a su rendimiento bastante corto es la compatibilidad con algunas aplicaciones y lo poco optimizado que está este dispositivo, que eso sí ya es un problema propio de la mayoría de Xiaomi que son sus boots. Muchos usuarios se siguen quejando por esto y es que es un asunto que ojalá Xiaomi corrija muy pronto. En este caso, si tienes los $200 y estáis intentando comprar este teléfono, mejor aguarda un poco más y trata de ahorrar más y busca un Poco X13 NFC o en otras marcas como Realme, que también hay muy buenas opciones, crack. Y seguimos este toque con el Redmi Note 9 Pro, y es que lastimosamente la serie Redmi Note 9 realmente sí que fue muy mediocre. Ofrecerte este celular por más de $250 con un rendimiento que lo puedes encontrar en un Redmi Note 9S que estaba en algunos $220 y luego sacar uno con mejor rendimiento por menos de $200. Hablo del Poco X3 NFC. Realmente Xiaomi tienes unos huevos enormes. Ahora bien, el Redmi Note 9 Pro es la misma huevada que el Redmi Note 9S, solo que con carga rápida de 33 vatios y un sensor de 64 megapíxeles. De resto es todo igual y además más caro. Si estás pensando en comprar este dispositivo, mejor guarda tu dinero y mejor cómprate el Redmi Note 9S o mejor un Poco X13 NFC, considerando en entonces que el Redmi Note 9 Pro, que comparte procesador con un celular de casi $40 menos que es el Redmi Note 9S, o sea el Snapdragon 720G, estaría bien pendejo. ¡Ajá, se mamó! En este siguiente lugar encontramos el Redmi 9C, este ya un teléfono súper básico. La verdad no recomiendo celulares de gama baja, creo que son teléfonos que con el pasar del tiempo van a sufrir demasiado, y aunque sí entiendo que hay muchas personas que no ganan lo suficiente dinero como para adquirir un teléfono mejor, pero considero que comprar algo así es tirar el dinero a la basura. Sé que entran otros aspectos también, como que solo lo quiero para chatear o para Facebook o para WhatsApp, pero en todo caso, crack, sería mucho mejor ahorrar lo máximo posible si quieres un teléfono mejor y luego no sufrir. Además de esto, la finalidad de
este video hacerte ver, crack, que hay mejores y más opciones, que no solo debes aferrarte a una marca como tal y que a día de hoy un gama baja no es lo más recomendable, y además tener en cuenta que también hay gama medias que no son del todo recomendables, como los que te acabo de mencionar en este video. Pero en fin, crack, si llegaste hasta este punto del video y te gustó, te invito entonces a que le des un valioso like y comentes tus sugerencias y opiniones de qué teléfonos debí incluir. Yo como siempre los estaré leyéndoles, dándoles corazones y respondiéndoles a todos. Un gran saludo a los parceros más activos del canal, a Denis SB, a Sicario X y a Carlos Calizaya por ser el primero en comentar. Ya sabes, crack, que si quieres que se salude solo házmelo saber en los comentarios y en el próximo video los estaré saludando a todos. Y bueno, cracks, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo, no olvides compartirlo en todas tus redes sociales y por supuesto suscribirte, crack. Únete a esta gran familia en crecimiento dándole clic al botón rojo de suscribirse y no olviden activar la campanita para que YouTube te notifique apenas subamos un nuevo video. Ya saben que acá les dejo otros 2 videos para que sigan en la onda de la tecnología. Nos vemos en la próxima, cracks.